Venga. Bienvenidos a un día más a Hablamos de Dependencia, este proyecto que quiere dar voz al sector de la dependencia y a sus profesionales. Y hoy, un martes más, conmigo, Karma y con Monse, tenemos a un profesional del sector que es un referente en bastantes ámbitos, es una persona emprendedora y que se llama Quico Mañós, y él nos va a contar un poquito más de quién es él y de su historia. Antes que nada, quería deciros a todo el mundo que nos mira, a todo el mundo que nos verá posterior, ya sea en Instagram o en YouTube, que si os gusta el vídeo os podéis suscribir al canal para estar pendiente todos los martes de todos los vídeos que vamos presentando, que podéis dejar cualquier comentario, aunque sea posterior, y nosotros iremos contestando a cualquier comentario, y que si alguien está interesado en participar de estas conversaciones, solo se tiene que poner en contacto con nosotros y veremos qué día o en qué espacio le podemos ubicar. Sin más dilación, damos la bienvenida a Quico y nada, Quico, cuéntanos un poco sobre ti. Bien, bueno, antes de contar sobre mí, pues agradecer la posibilidad de poder compartir pues, este espacio, que creo que espacios como este valen mucho la pena el esfuerzo que estáis haciendo, sobre todo en este momento que creo que tenemos un reto, que es el de dar valor a la dignidad de todo este sector y de la dignidad de cómo estamos trabajando y abordando el tema de la dependencia. Una dignidad que a veces se ha negado por falta de apoyo de administraciones o de apoyo político en ese sentido, pero que yo creo que nunca ha dejado de existir en las personas que muchas veces hacen que las residencias, que los domicilios sean realmente lugares de vida, ¿no? Y lo digo así firmemente, lugares de vida, lugares donde la gente vive y donde podemos trabajar mucho desde las personas. A veces hablamos de la atención centrada en la persona, a mí me gusta llamarla atención centrada desde la persona, porque creo que acaba siendo muy importante ese matiz. No me centro yo en ti, sino que me centro desde ti, desde lo que tú eres, desde tus hábitos, costumbres, etcétera, etcétera. El día que logremos trabajar desde, pues bien. Pero bueno, paso a presentarme. Soy Quico Mañós, yo empecé como auxiliar en el año 84, eso pues ha corrido bastante tiempo. Ahora estoy en mi versión emprendedora 5.8, una versión 5.8 pues con una buena actualización, con alguna dificultad auditiva porque llevo audífonos, pero la alta fidelidad, pues mejor que sea alta fidelidad de aquí, que eso pues tiene solución en ese sentido. Empecé como auxiliar, pasé a trabajar como animador, educador en centros públicos, de ICAs en su momento, hasta que un día decidí que no me acababa de gustar cómo estábamos trabajando y decidí escribir un libro, eso en el año 93, que se llamó Animación estimulativa para personas mayores con discapacidad, en el que planteaba de una forma poco dogmática cómo podíamos trabajar todos con esas personas con dependencia, sobre todo con demencia, etcétera, etcétera, que empezaban a ver en ese momento en los centros. No, antes estaban en casa, pero en ese momento estaban en los centros. Pedí a la universidad si me podían formar no había nada, y me pidieron que yo formara a otra gente, de eso pasé a la universidad. Cuando escribes un libro, la gente te empieza a pedir cosas, empecé a viajar, empecé a ir de un lugar para otro, resulta que las reflexiones fueron buenas. Al final hay 4 ediciones de este libro, 2 en catalán y 2 en castellano, y en cierto modo pues eso me llevó a trabajar temas de consultoría, apoyo, buenas prácticas, finalizando un poco pues en el tema de ética en los ética cotidiana, planteo en ese sentido, y a trabajar sobre todo temas de final de vida.
temas de final de vida, acompañando situaciones complejas, sobre todo de final de vida en domicilio. Y también en residencias, etcétera, pero más específicamente en domicilio. Esto me ha llevado, pues bueno, a todo eso, a consultoría, etcétera, etcétera, pero lo último yo creo que quizá más importante, una de las cosas que a mí me ha marcado más últimamente, pues es la oportunidad que me brindaron ahora cuando pasó todo lo del COVID. El día finales de marzo me llaman que van a abrir dos clínicas sociales en Barcelona, en los que cogerían y pondrían a las personas mayores que estaban en residencias con COVID positivo, las pondrían ahí para poder limpiar, securizar bien residencias, etcétera, etcétera. Y bueno, empezamos otra persona y yo en dos centros. En cada uno de los dos centros yo estuve asesorando los dos centros, FREMAT y MC Mutual, un director en cada centro, y ahí lo que teníamos que hacer es primero ayudar a los profesionales que siempre habían trabajado pues, con huesos rotos, etcétera, etcétera, accidentes laborales. A partir de un día concreto, pues tendrían personas con demencia deambuladoras que podían ser repartidores de COVID dentro del propio espacio, por una parte, o por otra parte, personas ya en una situación muy de final de vida. Y a mí me llamaron un poco para eso, para poder, primero, trabajar con las personas profesionales que deberían acostumbrarse de pasar de trabajar para curar un brazo roto a quizá notificar una muerte, hablar con la familia, darle en ese sentido pues elementos. Eso a mí me ha marcado en los últimos meses de vida profesional, porque ahora precisamente esto me ha llevado a trabajar después de acompañar familias y de acompañar profesionales en estas situaciones difíciles, a trabajar temas de resiliencia en equipos, de reconstrucción de equipos, equipos que han quedado muy tocados, ¿sí? Y a la vez de que estás haciendo un plan de contingencia de cómo debes pues, sectorizar, de cómo debes utilizar las EPIs, de cómo debes pasar de zona verde a zona roja, a zona amarilla, zona limpia, etcétera, etcétera. Todo eso pues llega un momento que también lo que debes hacer dentro de ese plan de contingencia es cómo cuidas a tus profesionales emocionalmente y cómo trabajas las relaciones con la familia en un formato totalmente diferente de lo que conocíamos hasta ahora. Porque quizá las familias van a poder entrar, pero no van a entrar como entraban antes, y hay que retrabajar las formas de comunicar, las formas de hablar, las formas de decir, las formas de... ¿no? Para mí han sido meses duros, pero de un aprendizaje enorme, porque he podido aprender el cómo acompañar en situaciones límite en las que a veces tu compañero y ayudante lo que es esa videollamada o ese vídeo que has hecho para que 20 profesionales aprendan, bueno, pues a veces a cómo dar una mala noticia. Bueno, yo creo que he formado a mucha gente en muchos lugares, aquí en Chile, en varios lugares, me he movido mucho, me han hecho mover mucho, he trabajado para el Inserso, he trabajado haciendo las buenas prácticas que hicimos pues, con el gobierno asturiano, las buenas prácticas en centros de día, residencias y atención a personas con discapacidad, pero bueno, y actualmente estoy también entrando en todo el tema de cómo poder trabajar con las personas sin techo. Sin papeles, no sin papeles, sin techo, las personas que viven en la calle. Y bueno, pues emprendedor, casi. Hoy en las noticias hablaba un médico de Lleida, con Lleida, con este tema de nos vuelven a confinar, y hablaba un médico sobre la necesidad de distintos profesionales, y no únicamente de profesionales sanitarios, sino también de profesionales sociales, ¿no? ¿no? Decía, un médico incluso decía, igual sería importante que no únicamente viniesen, que sí, ¿no? Que hace falta mano de médicos y enfermeras y demás, sino personas que a nivel social, ¿no? Sociólogos que me expliquen estas personas en este momento dado, ¿no?
cómo pueden actuar o qué precisan o qué no precisan, porque en muchos de los casos, ¿no?, que se sabe que de focos, ¿no?, que han habido ahí en este momento en Lérida, hacía mucha referencia a un movimiento social, ¿no? O bueno, es igual, a la comunidad en sí. Y hablaba, y bueno, creo que es la primera vez que oigo que, bueno, no únicamente necesito un profesional sanitario, sino que el profesional social también me puede dar mucha información a mí como médico y al sector médico para ver cómo gestionamos ahora a estas personas, ¿no? Que, bueno, sí, son positivas, pero no todas son sintomáticas y todo eso. La verdad que me ha sorprendido, pero bueno, hacía falta escuchar algo así también. Yo lo celebro y lo celebro mucho, que empiecen a salir cosas de estas. Creo que poco a poco vamos a ir viendo cómo van a salir elementos en este sentido. Yo, por ejemplo, recomendaría Jordi Amblas, no sé si conocéis a Jordi Amblas, de la Universidad de Vic, con el grupo que han hecho de recerca de la Universidad de Vic, en ese sentido. Jordi Amblas ha hecho ahora unos vídeos muy pedagógicos sobre la fragilidad y hace un diagnóstico funcional muy interesante. Nos habla del diagnóstico social y del diagnóstico médico y cómo solo cuando vamos a trabajar eso vamos a poder ver la confluencia de esas dos herramientas. Son interesantes, se llaman las historias de Lavitón. Si lo buscáis en un grupo de YouTube, las historias de Lavitón, pues empiezan ahí a salir cosas de verdad muy interesantes. Pero eso no es porque sí. Yo he tenido la suerte de ahí en la clínica donde hemos estado trabajando, de poder trabajar conjuntamente con gente de atención primaria, con 2 personas de atención primaria. Y ellos hablaban de atención central en la persona. Y nosotros hablábamos de atención central en la persona. Y llegamos a la conclusión y hemos llegado a trabajar coordinadamente muy bien, conjuntamente, de forma que yo creo que con Paloma Gil y con Esther Gil, con Paloma Anil y con Esther Gil hemos ido trabajando con todo el equipo. Realmente hemos podido trabajar muy bien esta coordinación sociosanitaria que es el futuro. Si no somos capaces de encontrar esa coordinación sociosanitaria, de hablar más o menos el mismo idioma, acabaremos en residencias medicalizadas o en residencias que estarán fuera del sector o fuera de la atención médica. Hay que ser lugares de vida, para ser lugares de vida hay que dar peso a las dos cosas. Y estamos más cerca de lo que nos pensamos. He tenido la suerte últimamente de hablar con personas del Departamento de la Generalitat y yo creo que hay voluntad ahí, estoy hablando con Dirección General, y creo que hay voluntad ahí de generar este debate, pero en serio. Una vez haya pasado lo fuerte de toda esta situación, yo creo que vamos a empezar a ver cómo ahí se van a plantear una serie de estrategias para trabajar esa perspectiva. Es necesario, yo diría que hasta es éticamente obligatorio para la propia... Veremos qué pasa estos días con el debate en el Parlamento, porque se va a hablar sobre el tema de las residencias. Es que las residencias se las abandonó hace 10 años. Y quien diga lo contrario, pues... Se empezaron a crear un montón, ¿no? Es decir, que bueno... Por lo tanto, me acabas de alegrar la tarde, Monse. Yo me he ido a hacer la mini siesta que tenía, así como contenta. He dicho, coño. Y no con esto estoy diciendo que los que van vestidos de blanco con un fondendo colgando no lo piensen, ¿eh? Pero al menos a mí no me lo habían dicho nunca o no lo había escuchado. Y he dicho, ostras, pues claro que sí, ¿no? Igual muchas veces cuando uno mira desde el punto sanitario solo busca el salvar vidas, ¿no? Pero no estamos, ¿no? No somos conscientes de todo lo que lleva también. Hay médicos a mí que me han dicho, sí, salvar vidas, pero quizás se nos van a morir algunas personas mayores por confinamiento. Ahorita. También. Y es posible que se haya pasado, porque hay gente que habrá dicho, mi vida no tiene sentido, yo para vivir eso, para no poder salir a la calle, cuando salía siempre a la calle, yo sé, de
personas que han dicho, es que se ha dejado morir, por mucho que le hemos perseguido y tal, sin que haya tenido un síntoma de COVID, pues ha habido gente que ha dicho, pues hasta aquí, yo sí, mi vida está dentro del centro, sin poder hacer eso, que, pues mira, prefiero irme con toda tranquilidad, pero prefiero irme. Habrá gente que habrá muerto por tristeza. Hay gente que ha pasado eso. Yo tengo conocida, el otro día hablando con una chica me lo decía, mi padre antes salía hacia el huerto, tenía, bueno, su rutina diaria. A raíz del COVID y del confinamiento, mi padre ha dejado de hacer todo. Dice, es que hasta el café no se hace. Y porque la obligo yo a hacer el café, que es que si no, no haría nada. Y le insistes, dices, bueno, pues vente conmigo al huerto. Y dice, no, ¿para qué voy a ir yo al huerto si ya no he plantado nada, ya no es mi sitio? Y ella lo dice, es que mi padre se está muriendo a raíz de dejar de hacer su rutina diaria. He bajado un poco el volumen porque a veces esto ahora os oigo mejor también. Lo he bajado porque ahora tal, y por eso estaba mirando y tal. Igual habéis oído 2 clics. No, tranquilo, no se nota. Disculpad, toda la razón del mundo, es decir, madre mía, yo he visto también gente que en cierto modo, pues dentro de lo que llamamos las dimensiones éticas, hay la dimensión espiritual, que no es religiosa, sino que es la dimensión del sentido de vida. ¿Qué sentido de vida? ¿Qué sentido de vida le encuentro a esto? ¿No le encuentro sentido? Pues mira, me voy apeando poco a poco, no os preocupéis. Son gente que lo tienen como muy aceptado y pues seguramente que eso ha ocurrido, que habrá gente que ha dicho, yo para vivir esto así, con toda esta preocupación, oye, pues yo he vivido lo que tenía que vivir, lo suficiente y tal, y quizá no era su hora. Estoy seguro que no era su hora. ¿Sí? Pero bueno, hay dimensiones éticas que nos ha llevado este COVID. Sedaciones. Porque ahora que hablamos de ética y de dimensiones éticas, vamos un poco al principio. ¿Cómo definiríamos qué es la ética? Bueno, la ética básicamente, para definirlo en muy pocas palabras, o en una sola palabra, reflexión. Reflexionar sobre lo que haces, pero con unos criterios, con unos principios, con unos valores, con una moral que además esta moral puede cambiar. ¿Por qué? Porque cuando reflexiono igual hago cambiar la moral. Pero la ética se puede definir desde la palabra reflexión. De hecho, es reflexión sobre lo que estoy haciendo a partir de unos principios que pensamos que son los deseables para todos. Pero espacios de reflexión ética, los ERES que hay en Cataluña, espacios de reflexión ética en servicios sociales, básicamente es como un oxímoron, espacios de reflexión, es decir, pensar si eso que estoy haciendo es correcto o no es correcto, o si es mejorable o no es mejorable. La ética, de hecho, nos habla de eso. Yo muchas veces lo digo, la ética se explica con una palabra en castellano que se llama reconocer. Si vosotros escribís la palabra reconocer y la leéis empezando por el final, veréis que se lee reconocer, es un palíndromo. Vamos a ver, si luego lo escribís, o si ahora alguien lo está escribiendo, o lo escribís y lo miráis, veréis que la palabra reconocer se lee empezando igual, empezando por el principio, empezando por el final. Entonces, reconocer aquello que estoy haciendo bien y reconocer lo mejorable. ¿Mejorable por qué? Y ahí es donde entra la ética. ¿Por qué es esto mejorable? Oye, porque tengo unos principios personales, ética personal propia. Porque tengo unos principios de mi sociedad, la moral que construimos en nuestra sociedad, que a veces yo dudo que sea una moral completa. Cuando vas a la Plaza Cataluña, dejas el coche en el parking y te cuesta lo mismo un día de parking de coche en la Plaza Cataluña que una persona mayor en un centro de día, no por ahí. Dices, ¿en qué sociedad vivimos? Al coche no me lo limpian, no le cambian el pañal, no le dicen palabras de cariño, no le ponen gasolina.
¿eh? A la persona la cuidas, la bañas, le dices palabras de cariño, te sonríes tras la máscara, ¿no? ¿En qué sociedad vivimos? Cuando te dicen, compra la grosa, que con eso vamos a trabajar con las personas mayores o con las personas con discapacidad o con las personas dependientes que tienen COVID, estamos aquí por lotería, ¿no? Es decir, ¿qué moral social hay en ese sentido? Claro que las morales pueden cambiar a partir de la reflexión, evidentemente. No es lo mismo la moral que teníamos hace 100 años que la que tenemos ahora. Luther King, Rosa Parks, etcétera, etcétera, hicieron cambiar la moral en relación a lo que es el racismo, etcétera. Sí que hay una moral cívica global. Está la moral de la organización. Yo muchas veces cuando trabajo ética voy a las organizaciones y les digo, ¿cuáles son los valores de tu entidad? La gente calla. ¿Eso existe? ¿Cuáles son los valores de tu entidad, de tu organización? A veces la gente calla y les dices, están en la web. Y dicen, es verdad, están en la web. ¿Dónde deben estar? Están en la web. Una vez lo pensamos, lo pusimos aquí. Aquí, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo transmitir esos valores? Ahí está la ética de la organización, pero luego está la ética profesional. Hay gente que me dice, es que tú me vienes a decir, yo trabajo, llevo 20 años, ¿tú qué me vienes a explicar? O pues que te falta ética, porque te falta actualizarte, te debería pasar como mi ordenador. Reconfigurando el sistema, no apague el equipo, actualizando, instale actualizaciones nuevas, te debería pasar eso, por favor, haz un reset. Esa es la ética que necesitamos. Y con actitudes que no sean actitudes arcaicas, antiguas. A veces somos dinosaurios, ¿no? Entonces, ¿estamos en auge? ¿Estamos en stand-by éticamente? Yo creo que el COVID nos ha regalado muchas cosas, perdonad, ¿eh? Yo lo que estoy viendo con la gente es que la gente se ha hecho más consciente de lo que es capaz, uno, se ha hecho más consciente de sus capacidades y se ha hecho más responsable. Los profesionales fuera de los centros, lo dudo. Solo hay que salir a la calle y a veces piensas, madre mía, ¿eh? Pero yo lo que estoy viendo con los profesionales con los que estoy ahora trabajando a diario es que se ha tomado conciencia, que se ha buscado la priorización. Me estoy encontrando unos profesionales que están luchando por la dignidad del sector, están luchando por la dignidad de las personas a las que han estado ahí cuidando, que estando en casa contaminados, bueno, no contaminados, contagiados y tal, tenían ganas de volver. Gente que cuando ha podido, aunque le decían, puedes seguir en casa tal, no, yo ya estoy negativo y tal, han cogido el alta voluntaria porque sus compañeros estaban sufriendo, porque las personas mayores las echaban en falta. Es decir, yo creo que la gente está concienciado y en esto creo que estamos en auge, estamos yendo a una situación mejor desde los equipos. Lo que pasa es que eso debe tener respuesta también desde la política y desde los sistemas. Yo creo que la gente de base se ha mentalizado, y estoy hablando de directores, de profesionales, de técnicos, ¿no? Y hasta te diría de choferes de personas que han llevado personas al centro de día y tal. El otro día un chofer de un centro que ahora está haciendo otras cosas me decía, yo en algún momento me sentía repartidor de COVID, ¿no? Hasta que pensé ahí que es, pero luego me puse en el centro a mí lo que me echen, lo que haga falta, ¿no? Se han adaptado, flexibilizado. La actitud de adaptabilidad es una de las actitudes éticas con mayor fuerza, ¿no? En el día a día. La ética es una cosa muy cotidiana, ¿no? La ética de la intimidad, la ética de lo cotidiano, de cómo cuidas a la persona, de cómo estás a su lado, de cómo te diriges. A veces buscamos los dilemas éticos ahí en la parte más alta del mundo, ¿no? Y está en lo cercano, en lo que tienes delante de las narices.
¿Y cómo podemos, eso que tú has dicho, ¿no? ¿Cómo podemos intentar hacer que esa concienciación, ese esfuerzo se vea reflejado en este otro sector, ¿no? En este sector más político, que se den cuenta de esa realidad que hay, de esa fuerza que hay? Sí, yo creo que hay que ir, en cierto modo, pues generando quizá algunas herramientas, ya sean infografías muy sencillas, etcétera, etcétera, que evidencien todo eso, ese terreno que hemos podido ganar. Mirad, con Acra hicimos unos vídeos de unas infografías al principio de cuando yo estaba ahí en Copérnico, en ING Mutua, que las pusieron precisamente en la web de Acra, ¿no? De cómo poder dirigirte a una familia que está sufriendo ese final de vida, de todas estas cosas que se han podido trabajar ahí desde abajo, hay que ponerlas en lectura para la gente. Es decir, a veces hago fotos de situaciones y hago video, ¿no? En este sentido, para poder ver esa situación concreta en la que todos cuatro patas, decir, pues mira, eso quizás lo hacemos mal, ¿cómo sería hacerlo bien? Pues así, yo creo que hay que evidenciar, hacer visible lo difícil de nuestro sector es que ha sido un sector invisible demasiados años, ¿no? Hasta ahora, cuando aplaudían a los sanitarios, mucha gente no pensaba en las personas de residencias, ¿no? Han sido los invisibles. Y si hablamos del SAT, pues, ¿qué os voy a contar? El servicio de atención al domicilio, más invisible aún. Están entrando en espacios íntimos, la gestión de la intimidad de la persona. Y por otra parte, yo creo que todos debemos hacer una reflexión. ¿Veis qué es esto, no? No, a ver un poco. Ah, sí, una pelota ahora. El COVID, vaya, el virus. Yo voy con estos días a los centros. He usado así en terapia, ¿eh? Voy estos días con esto a los centros y se lo doy a la gente y les digo, insúltale. Hasta me he disfrazado de COVID y me han insultado. Se han quedado a gusto. Y a mí me resbala en ese sentido porque ¿qué culpa tengo? ¿Qué culpa tiene el COVID? El bicho no tiene intención. Pero hay gente que le ha dicho desgraciado, pero hay gente que también le ha dicho, oye, te agradezco que me has hecho descubrir lo que es más importante en mi vida. Fijaros, el COVID nos ha puesto a prueba, nos ha puesto en esa doble realidad, en esa doble perspectiva. Es decir, desgraciado, mira lo que me has dado, el miedo que he tenido a contagiar a los míos, cuántos abrazos me he robado, cuántos besos no he podido dar, cuántas situaciones me has hecho vivir que me han sido muy dolorosas, qué rabia, qué impotencia que te vinieran de fotos como una especie de y yo con una mascarita ahí que casi no me servía para nada, qué rabia, es decir, bueno, pues todo eso, cuando puedes lanzar, hasta alguien casi me la pierde, porque uno lo digo, hombre, ahora me la vas a buscar, ¿no? Pero, ¿entendéis? Yo creo que es muy importante ver que están cambiando cosas, que están ocurriendo algo. Y yo creo que estamos en una reflexión ética importante y que por ahí van a venir los tiros ahora, porque no puede volver a ser igual. Hay un documento que han hecho casi todas las patronales y la Unión Catalana de Hospitales y muchas universidades de las reflexiones ética y COVID. Lo buscáis en Acra, está también puesto ahí, ética y COVID. Y hay desde la situación médica de una UCI hasta la situación en una residencia. Esa infografía que hay, esa situación de las residencias, pues hay 3 o 4 ideas cruciales en ética en relación a las residencias. La ética que viene. Pero, perdona, Kiko, muchas veces el concepto ética igual alguien lo ha podido valorar como un concepto filosófico, ¿no? El divagar para no poder o no acabar llegando a ningún punto, ¿no? Y nosotros nos preguntábamos en cuanto a los comités de ética, ¿no?
ya eran presentes en estos centros, se han tenido ahora que agilizar para poder crear estos comités. ¿Va a tener más peso ahora esto del comité? ¿Va a dejar de ser la ética como una filosofía? Ya vemos que es necesaria, ¿no? Para claro, tomar decisiones. Vamos a ver, yo he visto organizaciones que tienen un comité de ética muy filosófico, ¿no? Yo les llamo comités de ética de descartes, es decir, para descartarlos, ¿no? Son el que tienen un comité de ética florero, ¿no? Es decir, que está ahí y nos hace quedar muy bien. Yo he tenido la suerte de poder trabajar, pues vamos a ver, con Ilunion, socios sanitarios, que tiene muchos centros en toda España. Ya llevamos trabajados con 17 espacios de reflexión ética, cada trimestre al menos un caso con cada uno de ellos, ¿no? De cosas muy concretas, específicas del día a día, donde intentamos sacar recomendaciones, pero yo lo que os diría, es decir, llevamos al final del año haciendo quizá, no voy mal en ese sentido, reuniones de comité 4, ¿no? Pero reuniones con espacios de reflexión ética llegamos a las 50, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que se está trabajando lo cotidiano, desde ese auxiliar que está en el centro, etcétera, etcétera, en el que te afrontas a esa situación de decir, oye, es que no sé si esa persona que tiene esclerosis lateral amiotrófica y me pide que quiere comer no triturado, que es lo único que le queda en su vida, el único placer, ¿sí? Y que ella sabe que puede morir y lo asumo, ¿sí? Claro, pues esto en uno de los centros de Ilunion pues estuvo barajando. Al final se hizo caso a la persona. La persona no murió por ahogo, murió por esta situación. Desde esa persona con disfagia, desde esa persona que nos llega indocumentada, desde una cosa es la ética, que podemos estar ahí pues cambiando todo, y otra cosa es la ética cotidiana, la ética del día a día, la ética de la continuidad. En la residencia se trabaja ética de continuidad, hay dilemas éticos cada día, cada día, cada día, cada día estamos tomando decisiones por ellos, no desde ellos, ¿no? A veces con ellos, pero nos cuesta tomarlas desde ellos. Y ahí es donde yo creo que podemos. La ética de la intimidad. ¿Dónde está la intimidad en las residencias? ¿Sí? Fijaros, este es otro gran reto. ¿Cómo trabajamos la intimidad? Gabriel Liesa, que nos está siguiendo, que ya lo entrevistamos hace unas semanas, nos pregunta, ¿puede la ética ayudar a superar el miedo en muchas residencias a volver a la normalidad? ¿A volver a apostar por una atención total a la persona, no solo la física? Yo creo que la ética nos va a ayudar a eso, pero primero, para poder trabajar éticamente, lo que hay que trabajar es la conciencia. Y para mí, ahora debemos hacer dos cosas muy importantes. Uno, coger el COVID y decirle, oye, ¿qué miedos me has dado? ¿Qué sentimientos me has generado? Y ser conscientes de esos sentimientos. He pasado rabia, he pasado dolor, recuerdo casi como un rosario, seamos católicos, musulmanes, lo que sea, recuerdo casi como un rosario las personas que se han ido muriendo y recuerdo una pequeña anécdota de cada uno, que es la que me llena. Eso me está pasando estos días con gente. Cuando somos conscientes de lo que hemos hecho y de por qué lo hemos hecho y por qué nos hemos adaptado y por qué hemos trabajado desde la persona y hemos dado una respuesta ética, es cuando hacemos conciencia. Cuando tengo conciencia de mis duelos, de mis sensaciones, de mis sentimientos, de mi rabia, de mi ira, de mi dolor, de mi vergüenza, de mi culpabilidad, porque hay gente que se ha sentido culpable por no poder ir. Oye, tenías COVID. No, pero es que ahí estaba trabajando y yo no pude estar. ¿Y tú qué me cuentas? Tenías COVID, te vas ahí igual. Pero es que me siento culpable. Bueno, pues yo te admiro, porque luego has ido ahí, te has implicado. Yo te admiro como, pues yo me he sentido culpable. Pues bien, la toma de conciencia es la que nos hará que la ética sirva de algo. Sin toma de conciencia de esto, pero de lo que hemos aprendido,
estoy seguro que Gaby, lo que han aprendido en Alegra, ¡buah! Lo que han aprendido, los aprendizajes que día a día habrán ido construyendo poco a poco. ¡Jo! ¿No? ¿Qué aprendizajes? Esos aprendizajes son los que nos dan ese valor, esa perspectiva, esa realidad. De hecho, perdona, Nico, si me permites, la verdad es que hay una parte que yo me pierdo en toda esta pandemia, ¿eh? En toda esta pandemia y en el trato a las personas, ¿no? O sea, yo no sé dónde está el problema ético, no sé dónde está el problema de la ética y de la pandemia, ¿no? O sea, al final los demás salimos y vivimos en una sociedad y a nivel ético no tenemos ningún problema entre nosotros. Cada uno hace lo que hasta donde puede con una mascarilla, ¿no? Cada uno disfruta hasta donde puede con una mascarilla, con una cantidad de gente cuando los teníamos más o menos permitidos, pero vivimos, ¿no? Entonces, claro, sobre la pregunta esta de Gaby, ¿no? Me planteo, hostia, vale, los tienes confinados, sí, pero no tienes por qué dejar, ¿no? No tenemos por qué dejar de pensar en la persona, ¿no? O sea, al final, si sigues todas las pautas, o sea, el problema es que se ha querido atar tanto para evitar cualquier, ¿no? Escapatoria y desbarajuste que nos rompa otra vez el esquema, pero es que muchas de las cosas que han podido suceder, ¿no? O de los contagios que han podido suceder, no ha sido por un tema tanto ético, ¿no? Sino por un tema más de praxis o no praxis. Sí, se ha priorizado y hay muchas cosas que han saltado por los aires. Es decir, quizá se han producido más sujeciones éticas. Claro. Quizá se ha llegado a situaciones en las que ante la falta de camas alguien ha dicho, esta persona tiene fiebre tal, no podemos atenderla en otro lugar, intentemos acceder para que... Y quizá no era su hora. Es decir, fijaros que se han tomado decisiones muy difíciles en ese sentido, de las cuales el bichito, el coronavirus no tiene culpa, sino de que nosotros hemos ido planteando, bueno, ¿y ahora con esto qué hago? Y ahí es donde está la reflexión ética, ¿no? Esa ética nos ha llevado a tomar decisiones a veces quizá prematuras, a veces quizá pues no todo justas con las personas, porque había personas que quizás seguramente se hubieran salido con vida y se tomaron decisiones equívocas. No en las residencias, sino entre residencias pero hay la ética de los materiales también en ese sentido. Tampoco depende de la ética de las residencias, la ética de los materiales, ¿no? Tú pedías materiales y no te llegaban. Si trabajas en materiales y luego te viene alguien de fuera para ver tal y viene como me parece un astronauta, dices, ¿en qué mundos vivimos? Me siento abandonado, me han dejado ahí. ¿Y ahí qué puedes hacer exactamente? Lo que creo y lo que podemos hacer es ser conscientes de los aprendizajes y de los errores que hayamos podido cometer. Los errores no para culpabilizarnos, sino para poder dar valor a no volver a equivocarme en eso, ¿no? La gestión de equipos, ¿cómo ha quedado? La gente ha hecho lo que ha podido. Y he visto técnicos haciendo un baño o dando un desayuno, etcétera, ¿eh? Y he visto personas de la limpieza pues casi ayudando a entrar cosas en un registro. Es decir, que ahí ¿qué ha ocurrido? La gente ha tomado conciencia. En la medida que tengamos conciencia tendremos esperanza ética, creo yo. Es decir, pero hay que tener conciencia y fijar esa conciencia, ser conscientes, poner encima de papel qué narices hemos aprendido de esto, qué aprendizajes hemos sacado. De mí mismo he descubierto que soy más fuerte, que puedo, que no sé qué, no pensaba que yo podría con eso. Uno, pero dos, aprendizajes de los demás, ¿no? de lo que hemos trabajado en equipo, de las estrategias, etcétera, de todas estas cosas. Han habido muchos equipos que han podido flexibilizar el profesional, ¿no? Y se ha sacado ya la etiqueta de es que yo soy y tú eres, ¿no?
creo que eso también ha ayudado bastante, que también... Me encuentro equipos que no, me encuentro equipos que al contrario, que han dicho, esto a mí no me toca, Pero bueno. Esto siempre existe, pero es como el ordenador que no resetea, ¿no? Y que queda ahí de vintage. Yo creo que debemos ser camaleones, es decir, irnos adaptando a las situaciones y coger el color de lo que llega. Medio cuerpo de color María, medio cuerpo de color señor Jaime, medio cuerpo de color... ¿Entendéis qué quiero decir? Me adapto a uno y a otro, a la situación en este momento, eso es lo que nos hace, y reconocer errores. El otro día una persona se sorprendía de que su jefe le pidió disculpas por haberse equivocado. ¿Tú me pides disculpas por haberme equivocado? Pues por haberte equivocado. ¿Por qué no has dado una información? Sí, yo predico con el ejemplo. Me gustaría que tú hicieras lo mismo conmigo y con tus compañeros. Eso bueno, es que muchas veces, ¿no? Muchas veces pedimos unos valores que no los mostramos. Entonces es difícil, ¿no? Que, bueno, ¿no? En ese profesional de base que estamos buscando, que tenga unos valores, una ética y que tenga unos principios, si no le enseño el camino de alguna manera, difícilmente después me va a poder aportar lo mismo, sea quien sea, el profesional, pero al final no hace lo que... Así es. ¿Y no creéis que también nos tenemos que dejar un poco de tiempo, ¿no? Pienso que esta sociedad estaba yendo a un ritmo brutal de rapidez, ¿no? Y ahora quizá con todo este confinamiento, con todo lo que ha pasado, con todo, pues eso, esa conciencia que tenemos que tomar, con todo, bueno, toda esa revolución, quizá tenemos que pensar que las máquinas han parado durante un tiempo para que nosotros paremos un poco para que sí podemos podernos permitir eso, fijar esos aprendizajes, porque es que si no, a mí me da la sensación que la gente tiene como ya, que pase ya todo, que yo me olvide de todo y aquí no ha pasado nada y pasado mañana volvemos a trabajar como antes de ayer. Y eso no va a ser así. No va a ser así, Karma. Es que además yo lo estoy viendo. Los centros ahora tienen un ritmo diferente. Tienen un ritmo que se puede centrar mucho más en la persona en este momento. Por el mero hecho de que las familias no pueden entrar tanto. Y no hay tanto ladrón de tiempo, ¿no? Eso sí, hay el reto de acercar a la familia, a la persona. Pero yo estos días lo estoy viviendo. El trato que se puede hacer a las personas desde esa situación que nos está generando ahora, la gente está diciendo, estoy redescubriendo mi profesión desde la persona a la que atiendo. Sí que tengo que trabajar con la familia, pero el ritmo ahora es diferente. Es muy diferente. No tenemos familias constantemente. La familia es un problema más, pero es también un problema diferente de cómo era antes. Antes habrá algunas familias que son muy pejigueras, pero habrá otras familias que lo que han rezumado de todo esto es agradecimiento, 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 agradecimiento. Hay familias que han preguntado a sus profesionales si llevan alas. Son ángeles. El mérito. Bueno, yo una vez ya puse este ejemplo hace tiempo, ¿no? Pero a mí me marcó mucho, trabajando en esta época de COVID en un centro asistencial, una señora 94. Allí estaba y me dijo, nena, ¿tú estás bien? Me dijo. Y yo, claro, aquello, ¿no? Haciendo la tarea. Pero yo, sí. Y me sorprendí y le dije, ¿pero por qué me pregunta esto? Me dice, bueno, porque tú estás cuidando de mí y yo tengo que saber si tú también estás bien. Eso, ¿sabes? O sea, como yo siempre digo, esto es una hostia de realidad. De que te das cuenta que dices, ¿dónde se han quedado todos esos valores, no? Mira, lo que le diría a Gaby por eso es que no dejen de preguntarse cada mañana unos a otros en el centro, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Sí? Eso es una toma de conciencia de cómo se siente el otro. Si esto nos lo podemos preguntar cuando llegamos, ¿qué? ¿Cómo estás hoy? Etcétera. Sientes que el otro te está invitando a decir, te considero. ¿Sí? Y otra cosa que yo recomiendo, clarísimamente, es que antes de entrar pensemos, bueno, ¿qué día me espera hoy? ¿No? Venga, vamos a ello.
pero sobre todo, cuando uno salga del trabajo en ese sentido, tomarse un momentillo de decir, bueno, ¿qué me ha ocurrido hoy? Oye, pues le respondí mal a tal, o el tomar conciencia de todo esto nos lleva a esa ética diaria, cotidiana, creativa, que es la que necesitamos ahora, tomando conciencia de los problemas que hemos tenido, pero tomando conciencia de lo buenos que somos, de lo que hemos podido hacer para dignificar a las personas, para darles calidad de muerte cuando ha sido necesaria, no calidad de vida, calidad de muerte cuando ha sido necesaria. Pensemos en esa calidad de muerte, porque es muy importante, y en darles calidad de vida con lo que teníamos en las manos. ¿Qué hemos hecho para poder hacer eso? Si lo hacemos conciencia, tenemos ahí unas buenas prácticas, es lo que decía, para mí es la esperanza ética del sector, nos permite trabajar dignidad. Cada vez que me he acercado a la señora María, así, cada vez que sabiendo que ella estaba sufriendo eso, le he preguntado esa preguntita que la ha hecho reír. Cada vez que me he puesto la máscara y debajo estaba sonriendo. Cuando sonrío bajo la máscara, mis ojos sonríen, ¿no? Cuando estoy yo en mis ojos es que ya lo veis, ahora transmito, pues casi espanto, pero si sonrío, me transmito. ¿Sí? Y cuando sonreímos, los ojos se iluminan. Sí, sí. Entonces, Kiko, sobre el paradigma del modelo de atención centrada en la persona o desde la persona, ¿no? Como bien dices también, ¿en qué del 1 al 10? ¿En qué momento estamos? Ya nos has comentado de que, bueno, parece que hay parte de personas en la administración que parece que, bueno, nos podrían... Yo creo que en la teoría estamos en un 8, 9, etcétera, etcétera. En la teoría. En la práctica, yo creo que debemos convencernos. En la práctica, creo que debemos empezar a hacer mapas de vida de las personas, desde las auxiliares. Yo utilizo con los auxiliares mapas de vida, en la que cada auxiliar de referencia, en algún centro les llamamos proximadores. ¿Qué es lo que hace el proximador? El que está próximo a, pues dice, oye, pues a mí me sirve tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra. Creo que sus comportamientos, pues mira, se enfada cuando. ¿No? En una residencia hemos hecho 70 mapas de vida, pero los han hecho las personas de referencia y los han presentado al equipo. Y no son mapas técnicos, queda en una hojita con unos dibujitos o con un tal, pero ahí pues un auxiliar te dice, yo a la señora Montserrat, que había sido profesora de francés, cuando no me toma la medicación, le digo, bonjour madame, comment allez-vous? Y ella me empieza a responder en francés, le hace mucha ilusión y se toma la medicación. Y es una estrategia que me sirve, y además ella se siente contenta, agradecida, reconocida, le da un valor, y dice el otro auxiliar, sí, yo esto no conocía. Joder, y resulta que van aprendiendo unos de otros. Al final, la atención centrada desde la persona tiene que llegar desde aquí, desde esos pequeños detalles que todos conocemos de los demás. ¿Qué ha ocurrido con este centro? Que al final se han dado cuenta que conocen más a la persona desde su historia de vida que desde sus enfermedades. Pues ahora, a ver, mira, tenemos aquí a una señora que tiene el síndrome de afasoapraxognosia con una infección urinaria, además, pues bueno, ahora tiene situaciones respiratorias que hace crepitantes y de vez en cuando un ictus y dice, bueno, ¿cuántos tengo de estos? Pues podrían ser 5 o 6. Pero cuando empiezas a hablar de la historia de vida, es esa señora que está en Burgos, el papamoscas, siempre nos habla del papamoscas, que es lo que hay en la Catedral de Burgos, que es como una especie de Cucut. Me hablas de María. Resulta que María es la que tiene el síndrome de afasopraxognosia, que alguien podría decir tu padre, ¿no? Demencia, ¿no? Afasia, apraxia, agnosia. Pero resulta que acabamos sabiendo que tiene todo eso que es médico, pero que tiene lo otro, que es su
historia de vida, sus habilidades, sus costumbres, sus hábitos, su peculiaridad. A mí ayer me mataron. ¿Eh? A mí ayer me mataron diciendo, bueno, pero claro, esto del modelo de la ACP, esto es muy social. No es nada sanitario. Y yo dije, ¿cómo? Vamos a ver. Yo creo No, que dije, vamos a yo voy a llegar. un... Creo que vamos a llegar. Hay el PIAIS, que es el Plan Interdepartamental de Atención Integrada Social y Sanitaria. PIAIS, con 2 S, si lo buscáis lo encontraréis. PIAIS, que lo que intenta hacer es este modelo de atención centrada conjunto y se ha trabajado desde el 2016, muy bien. Lo que pasa es que aún ha quedado en la teoría. Lo malo de esos documentos que siempre queda en unas mentes pensantes ahí, el reto es bajarlo a la práctica, a lo del día a día. Bueno, un poco es eso, no que nos lo creamos todos. Pero sí, Simón, conciencia, creérselo, y vamos a ver, creer para crear, no creer para ver, para creer, hay que creer para crear. Es lo que decías, Karma. Creo que es muy importante. Y adaptar a la realidad de cada sector y de cada centro y de cada realidad que haya. Kiko, para acabar. Para acabar. ¿Cómo nos cierras esta entrevista? Yo diría 2 cosas. Primero, para mí debemos trabajar 2 retos. Primero, debemos ser muy conscientes que ahora lo que debemos hacer es acompañar en el sentimiento, pero no como en tanatoria, sino en vida. Somos personas que debemos acompañar a las personas que están en las residencias en vida, tanto a profesionales como a usuarios, a personas usuarias. La ACP también debería ser atención centrada en el profesional. Y al profesional hay que cuidarlo, hay que darle esa oportunidad de decir, de vaciar, de construir. Y yo, además de eso, solo con eso podemos llegar a ser la Operación Triunfo. Y no os digo de ponernos a cantar, pero el primer lema de la Operación Triunfo era: a tu lado me siento seguro. Lo que hacemos en los centros, trabajando la dignidad de las personas, es darles seguridad. Y ese es nuestro pequeño triunfo, un triunfo pequeño de cada día de las personas a las que atendemos. Eso se puede hacer con dignidad. Por lo tanto, os deseo que podamos acompañar en el sentimiento y que seamos este pequeño triunfo diario de la dignidad de las personas a las que atendemos. ¿Vale? Bueno, pues esperemos, ¿no? Como dice aquella frase de que tus deseos sean órdenes y sean generalizaciones al menos en nuestro país. Luego los demás ya saben, ya se han empezado a gestionar en este aspecto. Darte las gracias una vez más, Kiko, por querer participar en este proyecto conjuntamente que tengo con Karma, y que, como bien sabéis todos los que nos seguís y los que también participáis con nosotros, que bueno, pues la ilusión y la base es dar voz a este sector de la dependencia y a todos los profesionales que desde distintos puntos trabajamos con y para las personas. Anunciar que la próxima semana tendremos una entrevista con una enfermera que trabaja en primaria, que también comentábamos, ¿no?, de las experiencias de enfermería en primaria, que también está en domicilios, y bueno, y que no podrá ser en directo como ha podido ser hasta ahora, porque bueno, la verdad es que estamos empezando a tener época de vacaciones y hay personas que las pillamos lógicamente con sus merecidas vacaciones, más en los tiempos que corren. Así que bueno, será una entrevista que será grabada, pero que publicaremos el próximo martes a las 9:30, como cada día. 7:30. Uy, a las 19:30. Bueno, yo ya estoy me empiezo a tomar cosas ya para ir recordando y tal. A las 19:30 o las 7:30
de la tarde, correcto. Así que, bueno, de nuevo, Kiko, gracias. Karma, gracias. Y esperemos que hayas pasado una buena velada. Nosotras, sí. Yo he estado muy Desde mi parte también, muchas gracias. Yo creo que nos pasaríamos una hora más escuchando a Kiko, desde luego, porque te aporta mucha luz y mucha claridad, ¿no? Para poder ver más allá de las cosas que nos van sucediendo en el día a día. Así que muchas gracias por el testimonio y por permitirnos compartir esta horita contigo. Gracias a vosotras por lo que hacéis, porque lo que estáis haciendo es un trabajo muy generoso, ¿no? La generosidad no es solo dar, ¿no? Estáis generando. Generosidad también tiene esa raíz de generar, ¿no? Estáis generando oportunidades para que la gente pueda poner en común herramientas, y eso es lo que nos va a ayudar a trabajar la dignidad del sector. Por lo tanto, estáis generando desde vuestra generosidad. Gracias a vosotras, de verdad. Merci. Nos vemos la semana que viene. Que vaya muy bien.